Spider-Man es sinónimo de dinero. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe la existencia misma. Básicamente es una garantía de ganancia, en muchos casos sin importar la calidad. Y si a este factor lo agregamos a la colección más popular de la Casa de las Ideas, la cual viene siendo Marvel Legends, pues hasta resulta la oportunidad perfecta para muchos de hacer el negocio de su vida. Ahora, con todo esto debemos de considerar que la colección retro de Spider-Man representa hasta cierto punto un poco de controversia. Esto por el hecho de que muchas de sus figuras, debido a la popularidad de los personajes mismos, representan un reto al momento de conseguirlas. Y sobre todo, evidentemente cualquiera relacionada al cabeza de red. Pero como dicen, nada mejor que lo clásico. La figura basada en el icónico y original traje representó el negocio de la vida para muchos, provocando una subida de precio honestamente ridícula para lo que ofrecen estas figuras al final del día. En respuesta, Hasbro decidió sacar una nueva versión del personaje, la colección retro, aunque esta vez basada completamente en el aspecto del personaje la icónica serie de los 90. Aunque claro, si la gente pudo hacer que se cotizara una figura, ¿por qué no dos? Pero el día de hoy no estamos aquí para hablar de los conflictos que uno puede tener al momento de conseguir estas figuras, sino más bien vamos a analizar a ambas en un mismo video y vamos a compararlas para llegar a una conclusión. ¿Cuál es el retro definitivo? ¿Valdrá la pena gastar lo que piden por la primera? ¿O nos aventamos a la cacería de la segunda versión? El día de hoy tenemos un enfrentamiento muy interesante y vamos a comenzar con esta nueva sección en el canal, la cual es Rumble. Ahora, quiero dejar claro tres cosas. 1. A pesar de que trataré de ser objetivo en dar mis puntos en este video, no olvidemos que no deja de ser mi opinión. Así que si ves algo de otra manera, no dudes en compartirlo en la caja de comentarios. Armemos un debate sano. 2. No es mi intención tocar el tema si alguna de estas figuras es la versión definitiva del personaje. Para eso, creo que tenemos un claro candidato, pero creo que ese es tema para otro video. Y 3. Si les gusta esta nueva sección del canal, por favor no olviden dejar su like y compartirlo para así traer futuras comparativas. Dicho esto, ¿cómo manejaremos este video? Tenemos en esta ocasión 7 rubros que vamos a evaluar, los cuales nos van a permitir ver a detalle y demostrar cuál es la mejor sobre la otra. Teniendo en esta ocasión 2 rubros en específico, los cuales son de suma importancia y por lo tanto van a valer el doble a diferencia de los otros. Así que, una vez dadas estas especificaciones, en este primer rubro tenemos un pequeño conflicto. Si bien ambas figuras representan el traje clásico de Spider-Man, estas mismas apuntan a 2 versiones totalmente distintas. El primer retro es una representación totalmente directa de los cómics, mientras que el segundo trata de darnos el aspecto del personaje visto durante la serie clásica de los años 90. Debido a esto, tenemos 2 targets distintos para estas figuras. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, y es que ¿cómo demonios vamos a calificar aquí? Pues sencillo, ¿cuál hace mejor su representación? Y debo de decirles que ambas lo hacen bastante bien, tanto en proporciones como en colores. Sin embargo, hay algunas observaciones en la versión TAS. Si bien los colores son los acertados y el esculpido del rostro, pese a no ser del agrado de muchos de ustedes, tenemos que aceptar que es acertado como lo vemos en la serie animada. También debemos de mencionar el problema de la musculatura, que es ligeramente menor a como se ve en la caricatura, lo que incluso puede provocar que se vea un poco cabezón. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes. En cambio, el retro tiene una muy buena presencia, un poco mayor a comparación del TAS, teniendo un buen apego a la versión de los cómics recientes. La musculatura, los colores y el detalle en general de la máscara se ven bastante bien. Realmente son muy reñidos ambos en esta sección, sin embargo por el detalle que mencioné de que la musculatura de la versión TAS no es tan remarcada como debería de ser, digo, no es como que prefiera un Spider-Man mamado tal cual, pero pues así son las versiones, creo que en esta ocasión el punto se lo lleva a la versión retro original, pero como dijimos, el otro no lo hace nada mal. En el caso del retro, su molde precisamente debutó en esta figura, y el cual ya hemos visto un par de veces más en esta misma colección, con otras figuras bastante interesantes. Mientras que el molde del TAS debutó en el año 2022 con la figura de Amazing Fantasy número 15, la cual opta, como dijimos anteriormente, por una musculatura menos marcada. Como podemos apreciar en este rubro tenemos 2 campos muy distintos.
y por esta misma razón es un poco complicado decir cuál supera a la otra. Sin embargo, si vamos por el objetivo de hablar cuál tiene un mejor esculpido y acabado, creo que nos podemos inclinar sin ningún problema por el Spider-Man Retro. Repito, no me malentiendan, el Spider-Man TAS es un molde bastante bueno. Sin embargo, vamos a echarle un vistazo al retro y como pueden apreciar, tenemos un nivel de esculpido bastante bueno, incluso hay partes del mismo traje que tienen esculpido arrugas de tela, lo que trata de emular lo que vendría siendo un traje. A esto le podemos sumar el hecho de que las sombras que proyecta naturalmente le dan un acabado muy superior. En cambio, el TAS opta por abogar por un estilo menos marcado. Si bien esto no tiene por qué ser malo, se le quita bastante presencia y detalle comparado con el otro, teniendo que reforzarse con las sombras que genera el molde o incluso el detalle cel shaded para apreciar el esculpido, aunque claro, este está presente y lo puedes identificar con el simple tacto a la figura. Como dijimos, esto no tiene que ser malo necesariamente, pero palidece al momento de analizarlo junto al retro que, como dijimos, tiene bastantes virtudes a destacar en este caso. Así que con todo esto dicho, podemos aventarle otro puntito al retro, aunque con esto quiero dejar claro que el molde del TAS está muy lejos de ser malo. De hecho, en mi opinión, es excelente. Estamos ante uno de los puntos más importantes de esta contienda, ya que determina cuál está mejor construida. Muy independiente de que una esté mejor detallada que otra, esto la convierte en una mejor figura visualmente, no estructuralmente. Y aquí tenemos observaciones con el retro, y es que en cuanto a construcción tiene algunos defectos, como la espalda, la cual presenta una pequeña pero notoria separación en la parte superior con la inferior. Claro que esto no debe representar algún problema mayor, pero si vemos al TAS, esta parte está muy bien pegada. Otro detalle a resaltar son la parte de las articulaciones de las rodillas y los codos. No es mejor porque no se ven los postes de conexión. Me refiero más al hecho de que en unas se sienten más resistentes que en otras. Déjenme explico mejor. Si bien con ambas puedes lograr muy buenas articulaciones, en el caso del retro se sienten de un plástico un tanto más suave. Lo que claro no representa algún problema, sino hasta que logramos hacer una pose comprometida. Al tener la responsabilidad de mantener todo el peso de la figura, esta va a terminar eventualmente cediendo debido a la fuerza que ejerce la figura sobre esta, y por consecuencia pues provoca esta deformación de las piernas, conocidas también como las famosas piernas de pollo. Tampoco seamos dramáticos, al final del día este problema se puede resolver con un poco de agua o aire caliente, pero tampoco me van a dejar mentir, es frustrante tener que hacer esto, ¡qué pinche necesidad! Cosa que con el TAS no he sufrido. Claro que probablemente alguien pueda salir diciendo que esto es una mentira y que probablemente a mí me tocó un ejemplar bastante sólido, pero no podemos negar que se siente algo distinto en la construcción de estas articulaciones y en consecuencia se siente un poco mejor construida en ese aspecto. Digo, no soy alguien que le da miedo tocar sus figuras, pero me siento con más seguridad al momento de posar al TAS. Y otro problema que peca la versión retro, y creo que ya saben de cuál estoy hablando, es de ese extraño hueco que tenemos en la parte de atrás del cuello, el cual en conjunto con la articulación de doble bola le permite una articulación bastante buena en la cabeza, pero a costa de que al momento de subirla hacia arriba vale más. Honestamente eso no se ve nada bien. Claro, es una articulación muy dinámica, pero ¿a qué costo? Así que como pudimos ver, tal vez el retro se vea visualmente un poco mejor, pero el TAS estructuralmente se lo lleva de calle. Así que en esta ocasión, 2 puntos para TAS. Dado que hablamos de figuras que pertenecen a una línea que se produce en masa, llega a ser un poco absurdo al hablar de la perfección en estas. En ambas figuras encontramos los típicos desperfectos como manchones, detalles chuecos o ya de plano falta de detalle, e irregularidades en el acabado como en este caso algunas telarañas más gruesas que otras. Aunque dejando a un lado esto encontramos que las figuras están bastante bien, pero la que presenta más problemas es la TAS, ya que esta tiene el problema de contar con más de un tono azul en la altura de la espalda. Y los brazos, los cuales debido a las diferencias de la construcción se emplearon plásticos azules y rojos, por lo cual en el caso de estos últimos se tuvo que optar por retocar con pintura, aunque claro, no logrando un buen resultado. Sobre todo hablando a la altura de la articulación de los brazos, ya que aquí podemos apreciar un azul más oscuro de lo normal, debido a que este se transparenta por el color rojo base del plástico. Si bien la separación de la espalda también tiene un tono distinto, este no es tan fácil de percibir a diferencia de los brazos. Sin embargo, se nota y esto le perjudica.
lo cual es irónico ya que presenta más aplicaciones de pintura que el retro, sobre todo hablando por el detalle del cel shaded. Aún así, creo que el retro lo hace mejor. Más allá de los desperfectos, el retro no sufre de inconsistencias en su acabado, más allá de los errores comunes de la fabricación, así que este round se lo lleva el retro. Estamos ante una de las áreas más importantes y sobre todo hablando de Spider-Man es esencial. Afortunadamente, ambas figuras cumplen bastante bien con este rubro, teniendo una amplia variedad de poses. Si bien podemos encontrar en algunas partes que una es mejor que la otra, honestamente están bastante reñidas en este rubro, por lo cual al menos para mí es difícil darle la ventaja a una sobre la otra. Y creo que es bastante justo, ya que como dijimos, para Spider-Man es algo vital que ambas cumplan en este rubro. Así que en esta ocasión hay un empate y por lo tanto ninguna de las figuras se lleva el punto, ya que no sobresale una sobre la otra, lo cual no es malo, ya que significa que las dos hacen bien su trabajo. Aunque claro, tener varios puntos de articulación no es suficiente, ya que si combinamos una serie de factores como el hecho de que una figura tiene un plástico más firme que otra, esto en consecuencia provoca que una figura se sienta mucho mejor al movimiento de posarla. Y si bien ambas figuras logran unas poses muy buenas, siento que el TAS supera por muy poco en este aspecto a la retro, ya que al menos en mi perspectiva, la TAS logra las poses de una manera un poco más natural a diferencia de la retro. A esto también le podemos sumar el hecho de que las articulaciones de codos y piernas se sienten más firmes, como mencionamos anteriormente, lo cual al menos para mí genera mucha más diversión al momento de posar a este Spider-Man, ya que las articulaciones se sienten bastante bien y no tienes que estar batallando mucho para lograr la pose que deseas. En consecuencia, el TAS se lleva los 2 puntos de este rubro. Creo que llega a ser bastante obvio quién tiene este punto, aún así tenemos que hablar sobre esto. El Spider-Man retro nos ofrece 2 cambios de manos y 2 de cabeza, lo cual le permite tener un decente valor de juego. En el caso del cambio de rostro, pues podemos tener unos ojos más cerrados, el cual le da un aspecto todavía más clásico a como lo dibujaba en su momento Steve Ditko o John Romita Sr. Pese a que a muchos de ustedes no les gusta este cambio de cabeza, debemos de reconocer que le da cierto encanto al personaje. El problema con esta figura empieza al momento de ver las manos que incluye. Si bien esta cuenta con los clásicos puños cerrados y manos en pose de telaraña, pues prácticamente ya debe de ser obligación que también incluya las manos extendidas, lo cual obviamente limita bastante su valor de juego. Si bien si quieres ingeniártelas un poco, pues puedes usar las manos en pose de telaraña, pero todos sabemos que eso no se ve muy bien que digamos y pues evidentemente es esencial tener estas manos ya. Cosa que Hasbro tomó nota y posteriormente las otras figuras de Spider-Man pues hicieron este caso. Teniendo de ejemplo directo obviamente al TAS, el cual ya incluye estos 3 cambios de manos, los cuales como dije tienen que ser obligatorios. Los estoy viendo a ustedes. Los cuales se complementan bastante bien con el detalle anterior que mencionamos, el cual viene siendo la posabilidad. Y si eso no fuera suficiente, este Spider-Man también incluye unos accesorios de telaraña, los cuales son principalmente ¿Para qué sirven estas mierdas? Si eres capaz de encontrar algún uso estético para estos, pues creo que nada más son para eso. Realmente estas telarañas son inútiles y no sirven para absolutamente nada. Creo que en lugar de estos debieron darle un rostro de Peter de la serie animada, como mencionamos en otro video. Creo que con esto se hubiera llevado bastante de calle a la versión retro. Sin embargo, creo que sigue siendo superior en este rubro el TAS, ya que como mencionamos, el cambio de manos más allá de parecer dramáticos al momento de exigir 2 manos más, al final del día podemos ver cómo termina perjudicando el valor de juego de la figura, y esto denota en una diferencia abrumadora de una sobre otra. Ahora sí que estamos hablando de pequeñas diferencias, pero que hacen bastante. Así que sin más que decir en este caso, el punto se lo lleva TAS. Y con una diferencia de 2 puntos, Spider-Man TAS se logra alzar sobre el Spider-Man retro. Honestamente fue muy parejo este enfrentamiento, ya que como mencionamos, ambas figuras apelan a versiones distintas, teniendo como vimos sus propios pros y contras. Pero al final del día, como figura de acción, creo que el TAS es superior. Aunque no me malinterpreten, esto no deja mal parada al retro original, ya que también es una excelente pieza. No por nada es la base de la que ahora se considera la versión definitiva de Spider-Man, que en algún momento pues ya tocará hablar de eso.
Que no sea una limitante todo esto al momento de elegir alguna de estas dos opciones. Sé que el retro original es el equivalente a vender tu patrimonio, pero si llegas a tener la oportunidad de conseguirla, ya sea original o la de AliExpress, tienes una muy buena pieza. En cuanto al CAS, al parecer la vamos a ver resurtirse en el país yo creo que un par de veces más, así que si tienen la oportunidad, vayan tras ella. Amigos, hemos llegado al final de este Versus. De verdad espero que les haya gustado este nuevo formato. Quise darle un estilo un poco más propio y con un poco más de edición, y de verdad espero que les haya gustado. Si fue así, les agradeceré muchísimo su pulgar arriba y comentar cuál Spidey prefieren ustedes. Y háganme saber si quieren ver más videos de este estilo. Puede que la próxima subamos un poco más la apuesta. Sin más que mencionar, por el momento los dejo con estos dos Spider-Mans. Cuídense mucho. Nos vemos.